finanzas. Hoy fue el segundo informe de la gobernadora Delfina Gómez. Pues destacó avances que ha tenido en su gestión. Y quien, bueno, pues nos va a hablar, y le agradezco que esté con nosotros esta noche en República H, es el maestro Óscar Flores Jiménez, quien es el secretario de Finanzas allá en el gobierno del Estado de México. Secretario, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Sofía, con el gusto de saludarte. Gracias. Estamos a tus órdenes. Gracias. Bueno, pues la primera pregunta es saber cómo llegan las finanzas a este segundo informe de gobierno en el Estado de México. Pues déjame decirte que con muy buenos resultados y explico por qué. En la instrucción de la maestra gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez, nos instruyó llevar a cabo y tomar acciones tendientes a ejercer el gasto público, el presupuesto con responsabilidad. ¿Y qué significa con responsabilidad? Que hayamos tomado medidas de austeridad y contención al gasto público, no solo del Poder Ejecutivo, sino desde luego de todos los órganos auxiliares, de los municipios, y de un ejercicio que nos permita reorientar recursos al ahorro y generar economías en las que he de decirte que en este periodo se destinaron por concepto de economía cerca de 8,600 millones que no los teníamos considerados, y esto nos permitió destinarlos a infraestructura, materia de salud, educación, en fin, a los sectores con un alto impacto social. A lo que hace falta. A lo que hace falta, exactamente. Y por otro lado, no solo en materia de política de austeridad presupuestal, sino pudimos ejercer una política de ingresos con el objetivo de generar mayor recaudación. Y he de comentarles que en ese sentido pudimos lograr mayor recaudación, y en la historia de los últimos años del gobierno del Estado de México obtuvimos cerca de 64,000 millones adicionales, es decir, un incremento del 30.5% con respecto a lo recaudado en el primer año de gestión. Y esto obedeció a la generación de ingresos propios, esto es, de lo que recauda el Estado por concepto de impuestos, derechos y aprovechamientos, en los que la ciudadanía nos otorgó un voto de confianza, y esto se manifestó con altos niveles de cumplimiento, destacando primordialmente el impuesto de nómina, tenencia vehicular y un programa de reemplacamiento. Esto nos generó un monto importante de recaudación en materia de ingresos. Bueno, y eso pudo ayudar un poco para el pago de la deuda. ¿Cómo van en ese sentido? Mira, con respecto al pago de la deuda, el manejo también responsable de la deuda pública, hemos de comentar que nosotros heredamos una deuda histórica de alrededor de 62,000 millones de pesos. Hoy, por segundo año, nos ha pedido la maestra gobernadora que el gobierno no se endeude más. Por el contrario, va hacia la baja. Hemos pagado menos intereses, dicho de otra manera, contamos con más dinero, y esto nos ha permitido generar ahorros para el presente año de aproximadamente 400 millones de pesos, y que al término del sexenio pasará de 7,200 millones por concepto del servicio de la deuda a 4,340 millones. Esto nos va a liberar cerca de 3,000 millones de pesos que, por supuesto, se destinarán a proyectos de mayor impacto social. En los programas sociales estatales, ¿cuánto es la inversión que se está llevando a cabo, maestro? Sin duda, veo que, bueno, hablando de la infraestructura, ¿no? Hablan de escuelas o hablan de obra, hablan de estos espacios en donde pues es importante, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de las niñas y los niños que tienen que asistir a lugares en donde, bueno, sean óptimos para que puedan estudiar, que tengan, ¿no? También aulas, los caminos y todo lo que se requiere para poder estar en estos centros escolares. Los programas sociales también son un factor importante, sobre todo en esta población que pues es vulnerable, ¿no? Claro.
No, totalmente de acuerdo. Mira, comentarte que el presupuesto autorizado por la Cámara para el presente año fue del orden de 388.551 millones. A la fecha, nuestros registros presupuestales y derivado de un buen ejercicio en materia de contención del gasto, hemos podido generar economías del orden de 7.000 millones aproximadamente. Y esto nos va a permitir cerrar el año con ingresos de aproximadamente 400.000 millones, sí, lo cual significa que vamos a destinar y vamos a continuar destinando mayores recursos para las y los mexiquenses, sí, es decir, en programas sociales, mujeres con bienestar, servir para el bienestar para personas con discapacidad, fortalecimiento en materia de infraestructura, Plan Oriente, el Polo del Desarrollo del Plan México, sí, y algunos otros desarrollos en materia de movilidad. Esto es mayor inversión en los temas prioritarios como seguridad, educación y salud. Secretario, para cerrar entonces, sí, podemos decir, como decía la maestra, que a estos 2 años ya del gobierno de Delfina, van de la maestra Delfina, van requete bien. No, totalmente vamos muy bien. Creo que ese es el resultado. No creo, estamos convencidos de que este es el resultado y este será el cauce, esto será la dinámica de trabajo que nos ha instruido la gobernadora, sí, y la pretensión es que continuemos en el 2026 desarrollando proyectos no solo de alto impacto social, sino de infraestructura que beneficien temas de movilidad y de seguridad, como ya lo hemos señalado. Oiga, y no quiero dejar pasar, sí, por supuesto, pues entonces si hablamos de finanzas sanas, también hablamos de una responsabilidad importante también de los mexiquenses que pagan sus impuestos, ¿no? Y también decir y hablar sobre el impuesto sobre la nómina, que mucho tiene que ver y que va de la mano con la generación de empleos, ¿no? Claro, totalmente, es una fórmula mancomunada. Justamente mencionar que los ingresos propios para el presente año incrementaron fue justamente porque tuvimos la confianza de la ciudadanía y esto se tradujo en un nivel de cumplimiento en el pago de dichos impuestos, derechos y aprovechamientos. En el impuesto de nómina, solo mencionar, hemos recaudado a esta fecha del orden de 20.000 millones. En la tenencia vehicular del orden de 11.000 millones. El sí, programa de reemplacamiento casi 10.000 millones. Prácticamente fue esto un 30% adicional con respecto al primer año de gestión. En suma, fueron casi 64.000 millones por estos conceptos. Bueno, pues son buenas noticias, ¿no? Por lo menos a estos 2 años de gobierno. Claramente faltan muchas cosas que hacer en todo lo que resta del sexenio de la maestra. Sin embargo, bueno, pues hasta el momento podemos hablar de que llegan con finanzas sanas y que, bueno, con una mayor responsabilidad o compromiso, sobre todo de los mexiquenses, para contribuir a que estas finanzas sean cada vez mejor. Pero por lo pronto, gracias, secretario. No, por el contrario, estamos a tus órdenes y agradecemos mucho el espacio y la oportunidad que nos diste para exponer de manera muy sucinta los logros y resultados de este segundo año del informe de la maestra Delfina Gómez Álvarez. Perfecto. Gracias, secretario. Buenas noches.